memoria del tiempo, memoria del espacio, memoria cósmica. Y me hace entender quién soy yo. Y me dice, tú eres, solo tú eres. Pero ¿quién soy? Tú eres. Entonces me pongo a caminar en esa presencia mía, de reconocerme quién soy. Para poder entender lo demás, tengo que entenderme yo, como persona, como hijo, como tribu. Entenderme como padre, como Esteban, como guía. Y reconocer eso, para poder explicar, desde la simplicidad de las palabras, explicar el origen de esta pacha, de esta tierra, de este universo que nos alumbra y que nos muestra un camino. Entonces, solo estaba cumpliendo un papel de recordar toda esa memoria que se habló y que se habla, que se escribió y que está ahí en cada piedra, en cada palpitar de arena, en cada planta, en cada insecto, en cada animal que se mueve, en cada hombre que camina en los Andes, que camina a las montañas, que siembra su papa, su quinoa, que come, que llora y que sufre. Está ahí, pero está callada, está rebelde muchas veces. Se está rebelando contra él mismo porque el sistema lo ha cambiado. Su forma de vida ha terminado, lo ha convertido solamente en una historia que fue, pero ya no es leyenda, que la leyenda es lo que vive, es lo que se recuerda, es lo que le digo a mi hijo, cómo se creó el universo, desde la leyenda, desde la simplicidad del niño, que no le puedo hablar como hombre, sino como niño, porque si le hablo como hombre, el mundo se pierde. Es como nos están hablando ahora, como hombre. Así nos habla la historia, así nos escribe, así nos dicen cómo fue hecho todo, en esos conceptos que no tienen palabras, que están organizadas y no las entiendo. Y no me molesto, solo me da risa. Y esa risa me lleva a llorar a veces en mi aposento, en mi casa, con mi hijo mirándonos y decimos, ¿qué va? Vamos a mambear, vamos a chachar, vamos a tomar nuestra coca, vamos a tomar nuestra chicha, vamos a fermentar esa palabra que nuestros hijos la oirán, nuestros hermanos. Ahí nuestros hermanos que están en otro territorio, que vienen de lejos también, navegando este camino, navegando el tiempo, sudando, sufriendo con el frío, con la calor, pero llegan a su casa, llegan a su centro. Entonces, en esa memoria, en ese instante, el abuelo me dice que Chaupín es mi punto de equilibrio, es de donde yo empiezo y donde yo termino. ¿Y por qué me dice eso? Me dice eso porque si no tengo equilibrio, si una persona no tiene equilibrio, se va a perder. Se va a perder en lo que él cree que es así, en lo que él piensa y siente, desde el aprendizaje. ¿Qué estamos aprendiendo? No estamos aprendiendo nada, no estamos escuchando la naturaleza, no estamos aprendiendo nada de la naturaleza. Es tiempo de desmaterializar este pensamiento para que se vuelva energía y alcance para todos, que se vuelva comida. En vez de cultivar cemento, cultivamos plantas, cultivamos árboles, eso hay que cultivar. En vez de construir armas que maten a nuestros hermanos, construiremos canales de agua, con las justas. Nuestra memoria, nuestro recuerdo alcanza 50 años, con las justas. Entonces, si tengo 50 años de historia, eso es lo que vivo, eso es lo que yo vivo. Pero si mi memoria tiene 150.000 años y hablo desde ese tiempo, entonces eso es lo que yo estoy viviendo, porque estoy consultando esa memoria. Y mi memoria se está abriendo y se está activando. Pero desde cómo se activa. Primeramente, si me encuentro en mi punto de equilibrio, en mi punto más presente, más único, más vivo, más yo. Ahí donde yo entiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es el día y qué es la oscuridad, qué es lo bello y qué es lo feo, qué es el amor, qué es la paz, qué es la guerra, qué es el odio. Desde que yo reconozco a mi hermano en la posibilidad de entendimiento de esa persona, yo me reconozco también. No juzgo a nadie, no señalo, porque yo soy igual que él. Yo también soy criminal, yo también he destruido la tierra, yo también la he contaminado, yo también he engañado. Pero en ese reconocimiento de decir, yo soy así, entonces empieza mi equilibrio, empieza mi vida, empieza mi caminar. Dándome cuenta y respetando para poder alcanzar la divinidad, tengo que ser humano primeramente. Tengo que mirar el sol con mis ojos, tengo que quemarme, tengo que respetar a mi hermano pequeño, tengo que respetar a mi hermano grande. Tengo que mirarme en los ojos de mi abuelo, reflejarme en él, que sé que él no me va a mentir, que él me está hablando desde su tradición, desde su conciencia. Me está hablando desde lo que él siente que es su amor, desde su divinidad y desde su rebeldía también, porque le robaron algo que era propio de él y le cambiaron y lo sentaron en un lugar y lo vistieron como quisieron. Pero eso es, hermano, eso hay que acabarlo, porque ya no podemos seguir en
en esa misma tonalidad, en esa misma música. Hay que ponerle nuestra música, hay que ponerle nuestra danza. Es tiempo de danzar, esa lágrima, ese llorar, es tiempo de danzar. Es tiempo de caminar en la libertad, de que todo es necesario, de que todo es útil, de que todo es importante para mí, pero nada es bueno y nada es malo. Es como yo lo siento, es como el abuelo me lo enseña, es como la planta me lo indica y me lo recuerda, que soy hijo de la nada, porque nada es de nosotros. Todo fue así, que la vida no nos pertenece, ni siquiera el aire que respiramos es nuestro, pero que viene el hombre a comprar todo lo que quiere. Con el dinero viene a comprar montañas y viene a destruirlas, viene a perforarlas y robar su mineral. ¿Para qué? ¿Para qué? Sé que es importante también los minerales porque van a hacer algo, van a servir algo, pero esclavizan un pueblo que no sabe nada de eso. Le damos mucho dinero y lo sacamos de su tierra y se va a la ciudad y se muere. En 5 años ya está muerto, tiene cáncer, porque ya se olvidó de utilizar su planta, se olvidó de cultivar la tierra, de meterse ahí al barro, de poner una planta, de sembrar un maíz, se olvidó y se va a un cerrito de allá de la ciudad donde no hay ninguna planta. Ahí solo, mirando el horizonte, va a morir. Así lo está pasando por aquí, así está pasando por este territorio, donde nos encontramos aquí nosotros en el Callejón de los Conchucos, aquí en esta provincia de Huari, aquí donde surgió una gran civilización llamada Chavín. Esta civilización que me enseña desde la simplicidad del agua, de que viene y nos baña, y que esa agua que nos baña también va para abajo y va a ir fluyendo, va a llegar a bañar a otros pueblos, va a calmar la sed de otros hermanos y va a ir al mar y va a ir por todas las naciones, porque no es de nadie, el agua no es de nadie, pertenece a las estrellas, viene de allá. En nuestra palabra, en nuestra vibración quechua, aputixi, se dice yacu. Yacu es vibración de las estrellas, es algo que viene para mi corazón y eso lo tenemos que cuidar. Por eso no tenemos que destruir las montañas, no hay que contaminarla, no hay que ensuciarla, ni siquiera con nuestros propios pensamientos. Es lo que estamos haciendo ahora. Con nuestro propio pensamiento estamos acabando con el agua, con nuestra propia actitud, esa racionalidad que nos hace hombres, seres humanos perfectos, racionales, mayores que los animales. Ese hombre está destruyendo su pacha, está destruyendo su casa, está contaminando su tierra, está cultivando comida y trayéndonos comida que no nos da sabiduría, que no nos da alimento, creando vitaminas. Dicen que para nuestro cuerpo, que nos falta esto, nos falta calcio. No, nuestro cuerpo tiene los 102 elementos, los 102 energías, 102 vitaminas, ya las tenemos, ya está en los alimentos orgánicos, puros, limpios, pero lo que nos están creando nos están matando. Vamos a acabar con la tierra. Este mensaje es para usted, mi hermano, para usted que camina, para usted que viene y se sienta con el hermano de la Amazonas, con el hermano de las montañas, con el hermano del desierto. Se sienta ahí para escuchar su palabra, con este hombre que se le llaman ignorante, que le llaman pobre. Pero yo digo, ¿pobre de qué? Si tiene todo. Tiene agua, tiene viento, tiene fuego, tiene jardines naturales, camina, siembra su papa, come su quinoa. ¿Hambre de qué? ¿O pobre de qué? Porque no tiene unos servicios higiénicos adecuados como el que tiene abajo en una casa de un hombre, entre comillas, rico. No, no es eso. Hay que ofrendar a la tierra. Hay que entregar lo que viene de nuestro cuerpo a la tierra. Esa es ofrenda, ese es alimento. Eso, no hay que negarle eso. Ahí el territorio nos reconoce. Vengo aquí para conocerme. Primeramente para conocerme. Me siento para conocerme. Escucho la palabra de mi hermano que me la entrega. Y con ese respeto la recibo. Porque la visión es más allá del tiempo, más allá del espacio. Es un espacio multidimensional. Es como mi corazón. Es esa resonancia. Eso que me habla desde adentro y me dice quién soy. Con ese respeto, mis hermanos que caminan el camino de las plantas, que están buscando chamanizar toda esta palabra, yo le digo que cambien, que esto no es una religión, esto es una vida. Esto no es solamente una filosofía, no es solamente una idea, es una propuesta. Propuesta que fue escrita, que fue dada desde antes del principio del tiempo. Esa misma propuesta que recibió en el paraíso nuestro hermano Adán y Eva. Esa misma propuesta que recibió Jesús, que recibió Krishna, que recibió aquí Pachacutic, en este territorio. Esa misma propuesta es para todos. En la India, aquí, en la montaña, Himalayas, Europa, Asia, África.
No olvidemos esa memoria. Y cuando hablo de conciencia, no estoy hablando de una ilusión, porque todo el mundo habla de conciencia. Sí, soy consciente. Consciente de que estás depredando las plantas, estás llenándolas en botellones y estás vendiendo como si fuera mercancía, como si fueran narcóticos. Hablas de conciencia y estás matando a los animales. Hablas que eres naturalista. Hablas que eres vegetariano y estás matando animales para inyectarte cambó. Eso es. ¿Desde qué principio lo estoy usando? No olvidemos el principio, la responsabilidad que tengo con mi familia. No estoy aquí yo por mí. No estoy hablando porque yo quiero. Esto ya estaba hecho, ya estaba escrito. Y este es un mensaje para usted. Cuando hablamos de conciencia, hablamos de humildad, hablamos de inocencia, hablamos de pureza, hablamos de espiritualidad, hablamos de sagrado. Que valga la pena vivir, hermanos. Hagamos que valga la pena este minuto que respiro. No sé mañana, no sé más tarde, de pronto ya será historia, será una memoria. Pero ahora, hagamos que valga la pena. Hay que vivir el presente, que el futuro es incierto, no existe. Hay que vivir ahora, hay que comer ahora, hay que amar ahora, hay que tener nuestros hijos ahora. Este es el tiempo está cuando yo respiro, ese es el tiempo. Respiro ahorita, estoy respirando, ese es el tiempo. Por las noches me voy a dormir, ese es el tiempo. Tengo sueños, ese es el tiempo, porque después que se apaga ese minuto, ese único minuto que me hace feliz, después ya no hay más. Ya se murió, ya se acabó, no hay nada. Si no fui feliz, bueno, allá el otro tiempo que volveremos a renacer, nos volveremos desde esa parte que no hemos entendido que es tiempo. Pero ahora hay que hacer que valga la pena la vida, que valga la pena sentarse, compartir, hablar en ese mundo. Y abrazo a todos esos pueblos, esas tribus que luchan por su agua, que luchan por la naturaleza, que luchan por el medio ambiente, que luchan para que la familia reconozca su territorio, para que tenga tierra de cultivo. Abrazo y amo a ellos y pido al Gran Espíritu que le dé muchas bendiciones. Y para usted, mi hermano, que camina en ese vehículo y con esta tecnología que ha sido entregada para usarla de la mejor manera. Y Paquillay, con esta lengua quechua que quiere decir la mitad de la luna para usted y la mitad de la luna para mí, para tener ambos lo mismo.